clases medias. El mundo hasta 1950, cuando Marshall McLuhan hablaba de esto, de la aldea global, y que hoy conocemos como globalización, era un poco un ensayo. Hoy lo vivimos, ¿no es cierto? Todos comunicados con todos. Hasta ese momento la premisa giraba el mundo hacia la derecha. La premisa era, con el trabajo, con el esfuerzo, con la educación, pensar en el futuro, en el desarrollo, era el desarrollo de la humanidad en su comunión. Esa era la percepción, ¿no? Avanzar, conocimiento, ascenso social de los pobres, pasaban gracias a la educación a clase media. Aquellos que estaban en clase media tenían la aspiración de tener un mejor posicionamiento social, entonces estaba más equilibrado, más redistribuido el tema del conocimiento y la riqueza. Bueno, ese mundo que giraba de esa manera, ya entrando en los 2000, en los millennials, empezó a detenerse, porque ese proyecto se confirmó. La aldea global pasó a ser la globalización, y con ello viene todo lo que es la transnacionalización, la vinculación de las megaempresas. Y la tecnocracia también. Sí, la tecnocracia y fundamentalmente la concentración de riqueza. Y entonces, al tener una concentración de riqueza cada vez más profunda, se empieza a cambiar con todos esos valores que nosotros conocíamos y que nos habían inculcado nuestros abuelos, nuestros padres, porque no estamos hablando de nuestros abuelos, de la enseñanza de la vida que tenían nuestros abuelos, 2 generaciones mayores, o nuestros bisabuelos hasta el día de hoy. Y cómo en 2 generaciones esto mutó, pero mutó de una manera, no te digo 180 grados, pero de 90 seguro. En donde esos valores terminaron de ser el futuro, el progreso, el desarrollo, el avance, la ciencia, el descubrimiento, el espacio, a el presente continuo, al me salvo ahora, al no tengo ganas de andar trabajando todo el tiempo para ver qué le puedo dejar mejor a mis hijos, sino disfrutarles más, yo. Y por el otro lado, la concentración de riqueza de las empresas, ¿no? Cada vez mayor capital concentrado en menos manos. Y con eso el avance también de la especulación financiera del orden internacional. La concentración de riqueza en acciones, en las empresas que hacen monopolios para cada vez más, o aquellos que van a los tintes financieros a poner a estados directamente, porque ya después no alcanzaba tanta concentración de riqueza del ámbito privado, que ya después el negocio era con los estados. Te presto y te saco cláusulas usureras, te presto y te pongo acá, o las acciones cuando estás en quiebra te las compro a 2,50 y después te primo con los préstamos que te doy. O sea, la concentración de capital ha sido tan feroz en esta globalización que trajo lo bueno, la interconexión, la comunión de saber qué nos pasa, la hermandad, etcétera, etcétera, pero trajo lo otro malo. Y con lo otro malo, dábamos una estadística la otra vez, que en 1970 el índice de pobreza en la República Argentina, y no era solo la Argentina, era todo el continente americano, por eso te digo, es una visión mucho más global, que englobo lo del 17A, era del 5%. El nivel de pobreza de esa idea del desarrollo era del 5%. Hoy vamos a terminar, tal vez a fin de año, con pandemia incluida, etcétera, etcétera, en el 60%. Vos sos una de las personas que siempre creíste y entendiste lo que muchos grandes pensadores a oscuras trabajan con el tema de la cantidad de población. El planeta tiene un espacio finito. Tiene un espacio finito. Y nosotros hemos quintuplicado el nivel de población en estos también 50 años. Entonces, la concentración de riqueza cada vez en menos manos hace que cada vez si somos más, el reparto es menor y la pobreza es mayor. No es muy difícil de entenderlo. Sí. Entonces ahí vienen las diatribas. ¿Y qué se hace? Y claro, uno que piensa del lado humano, debería haber mayor reparto de riqueza. Los que tienen esa riqueza y poder te dicen, minga, debería haber menor cantidad de personas. Exacto. Esta es la diatriba que se da. Lo dijo Pepe Mujica, hombre de izquierda del Uruguay.
si el mundo supiera, o si todos los uruguayos, cuando nosotros subimos, le tenemos que decir que no es que cada vez van a haber menos pobres, sino cada vez van a haber más pobres, a nosotros no nos votaría nadie, pero la producción de alimentos es finita. Lo que nos va a dar el planeta es finito. ¿Cómo se más o menos compensaba en los siglos anteriores? Vos hablabas de los 1800 y demás. Sí. Y las grandes guerras que se desataban, primero que no había un capitalismo global, era otro contexto, era más de terreno. De poco avance científico, de poco avance todo, demás. Me voy a tomar unos minutos más, director. Y en esto, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, en estos avances científicos era más de lugar. O sea, vos no sabías, para ir a Santa Fe era una odisea. Exacto. Era una odisea, ¿no? Entonces la gente se bancaba con el otro, era más solidario. Con la transnacionalización hubo gente que quería el poder total de todo el mundo. Entonces se avanzó mucho por ese lado y se avanzó poco del otro lado. Por eso el mundo, llegando al millennials, se empieza a detener. Y en muchos países, como los latinoamericanos, africanos y demás, empieza a retroceder. Y sobre todo para la clase media, que tenía todos esos proyectos de ascenso social, de conocimiento, de una justicia más próspera, más equitativa, y empieza a retroceder. A ver, lo que sucede en la Argentina no es de un... por eso digo, es muy corto que un gobierno no entienda lo que pasó. También es muy corto creer que la oposición se pueda adjudicar un movimiento de este tipo de malestar. Este malestar no solamente es nacional, se profundiza en la Argentina, claro que sí. ¿Por qué? Porque venimos mal hace años, porque venimos en decadencia no menos de hace 12 años, ininterrumpidos de caer, y en realidad si lo retrotraes, te dije en 1970 había un 5% de pobreza, ya hace 70 años que venimos para atrás. Otros países han contenido con políticas mucho mejor esto. Entonces, si bien ya veníamos para atrás en la Argentina, también se han dado, recuerden ustedes en esta década, los chalecos amarillos, las representaciones y manifestaciones casi que tumban un gobierno en Chile por los estudiantes, porque no encuentran futuro, no hay futuro. Se ve la gente ensimismada en que, ¿por qué voy a trabajar si no progreso más nada y estoy esclavizado a este estándar de vida? Que se encargue mi viejo, yo me voy a disfrutar la vida. Mi vida es corta, mi vida es hoy. Nadie piensa en el mañana. Y eso también llegó a la clase dirigente, entonces todo el mundo trata de salvarse hoy o disfrutar lo más que pueda hoy, de manera lícita o ilícita. Ya hasta prácticamente no importa. Ilícita si estás manejando los impuestos de la gente, a nadie le tiembla la mano. Ni acá, ni en Latinoamérica, ni en otras partes. En otros lugares son más rigurosos, como en Europa, y te cortan el dedo. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Bueno, antes eran las guerras. En este marco, que aparezca un virus de esta naturaleza para el control poblacional, como creo, y cada vez estoy más convencido que ha sido, por eso los Bill Gates, Soros salen y hablan del tema de control de natalidad y demás, porque son los que concentran el poder. Que un Tesla, una persona, hoy le fabrique los cohetes a la NASA, o sea que tiene mayor capital y poderío de capital que todos los estadounidenses juntos que bancan con sus impuestos a la NASA, te está hablando del poder de concentración de riqueza en una sola persona. Por eso en algunas cosas comparto la visión con Alberto Fernández, que dice, a mí me gusta más el capitalismo europeo, porque es más distributivo. El capitalismo también es cierto que las grandes concentraciones han permitido los grandes avances. Las grandes telecomunicaciones, las construcciones de los cohetes, los grandes avances que tienen que ver con las construcciones de puentes y demás. Si no, tenés que volver a la época egipcia, donde eras esclavo para hacer las pirámides. Claro, o sea, claro que sí. Necesitas grandes capitales de inversiones. Pero tiene que ser más equitativa y te tiene que eliminar todo lo que es el capitalismo buitre, financiero buitre. Eso tiene que estar cada vez más regulado. Y sí es cierto que como nosotros, como grandes depredadores, vamos a tener un tiempo finito en este planeta si no lo cuidamos. Ya el planeta te está dando los indicadores y somos depredadores. ¿Por qué? Porque consumimos lo que producimos. Animales, especies, trigo, etcétera, etcétera. Un control de natalidad para que después se pueda exigir mayor distribución de esa riqueza, tarde o temprano va a tener que llegar. Los
países europeos han envejecido porque han tenido como cultura el tema de un hijo. Entonces hoy no tienen circuito productivo, también les perjudica la economía. No hay gente joven, son todos jubilados. Es cierto. Es muy complejo, entonces empiezan a tomar gente que viene de afuera en busca de esos trabajos. Los argentinos, los latinos, no nos gusta tener 20, 500 hijos, total, tenemos extensión de tierras, pero va a ser finita también la posibilidad de que puedan consumir todos los alimentos. Bueno, hay países asiáticos que tienen este control de la natalidad rigurosa, bueno, porque realmente viven eso viene por imposición también. No hay que comer. Y ahí vienen todos los detalles, ¿no? O sea, que el control de natalidad, fíjate, cada vez que te voy a prestar préstamo del Fondo Monetario te imponga que saques la ley del aborto, no es un dato menor. Es porque ellos necesitan que el capitalismo se siga concentrando en menor cantidad de manos con menos gente. Volvemos al punto. O distribuimos más la riqueza o bajamos la cantidad de población. Claro. ¿Por qué te viene impuesto eso? Por ese tema. Si vos vas por el otro lado, ¿por qué tenés que, cada vez que vos vas a negociar, te imponen eso? No es un dato menor. Si hablas con Soros y hablas con el de Microsoft, ellos te hablan de los virus como si supieran que esta pandemia parece que lo hubieran fabricado ellos. Y es tan descabellado que como no hay guerras y porque moralmente uno no puede ver guerras, aparezca un virus de la naturaleza que se lleve a una gran cantidad de almas para reducir la población, a la falta de grandes guerras. No es descabellado. Y es muy descabellado pensar, y ya entrando en las conjeturas, que este es el principio de lo que puede llegar a venir. No es descabellado. No es descabellado. Porque tenemos que entender, y por eso la necesidad de manifestarse en todo el planeta, en Europa, los chalecos amarillos, los estudiantes en Chile, el 17A y demás, es porque el mundo se detuvo para la clase media. Para los que no somos a clase medias y para los que nos percibimos como clase medias, pero el ingreso ya no nos da. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a lo chiquito del 17A, porque es una foto. El malestar es en general en esto. Si los gobernantes no entienden que esto no lo van a poder manejar y lo van a negar, les va a explotar. Y si la oposición creen que lo va a poder encauzar como molino propio, la gente te pasa por encima como un tsunami, tengas representación o no tengas representación. ¿Qué creo del 17A? Que es parte de ese reflejo en el cual se le suman otros matices en los cuales, en vez de estar apuntando a esto que la gente percibe y no alcanza a describir tal cual es, sabe que lo sufre y ve que están disparando para otros temas que la verdad poco les importa. Me tomé mi tiempito, pero es una descripción de lo que creo que pasa desde hace 50 años y por qué estamos con todas las cositas que vamos padeciendo. Hasta mañana. Música, entrevistas, secciones, ciencia, humor, información, todo en una misma pantalla o en todas tus pantallas. Vorterix, estamos en todo. Champán francés